Buenas tardes, damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Continuamos con nuestra serie de estudio del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, de Nancy Lee DeMoss. Hemos abarcado ya las 30 primeras mentiras acerca que las mujeres creemos en diferentes áreas de nuestra vida. Hoy voy a recordar algunas, las que ya hemos estudiado para tenerlas presente. Hemos hablado de las mentiras que las mujeres solemos creer en el área de nuestras vidas acerca de Dios. La primera, en realidad, Dios no es bueno. La mentira número 2, Dios no me ama. La 3, Dios es idéntico a mi Padre. La 4, Dios no es suficiente. La 5, los designios de Dios son demasiado restrictivos. La 6, Dios debería solucionar mis problemas. También estuvimos hablando de las mentiras acerca de nosotras mismas. La mentira número 7, no soy valiosa. La mentira número 8, necesito aprender a amarme a mí misma. La mentira número 9, no puedo cambiar mi manera de ser. La mentira número 10, tengo mis derechos. La mentira número 11, la belleza física es más importante que la interior. La mentira número 12, tengo derecho a satisfacer todos mis anhelos. Estuvimos hablando también las mentiras que las mujeres solemos creer acerca del pecado. La mentira número 13, puedo pecar y quedar impune. La mentira número 14, en realidad mi pecado no es tan malo. La mentira número 15, Dios no puede perdonarme. La mentira número 16, no soy del todo responsable de mis acciones y reacciones. La mentira número 17, no soy incapaz de vencer con firmeza el pecado. También estuvimos estudiando el área acerca de las prioridades. La mentira número 18, no tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones. La mentira número 19, puedo arreglármelas sin consagrar tiempo a la oración y el estudio de la palabra. La mentira número 20, una carrera fuera del hogar es más valiosa y satisfactoria que ser esposa y madre. En el área número 6 estuvimos hablando las mentiras que las mujeres solemos creer acerca del matrimonio. La mentira número 21, necesito casarme para ser feliz. La mentira número 22, es mi obligación cambiar a mi esposo. La mentira número 23, mi esposo debe servirme. La mentira número 24, si me someto a mi esposo, seré infeliz. La mentira número 25, si mi esposo es apático, debo tomar la iniciativa o nada se hará. La mentira número 26, algunas veces el divorcio es mejor opción que soportar un matrimonio infeliz. También estuvimos hablando las mentiras que solemos creer las mujeres acerca de los hijos, que fue la que acabamos de terminar en el capítulo anterior. La mentira número 27, nosotras decidimos cuántos hijos tener. La mentira número 28, los hijos necesitan exponerse al mundo real a fin de aprender a funcionar en él. La mentira número 29, es inevitable que los hijos pasen por una etapa de rebeldía. La mentira número 30, la certeza de que mi hijo es cristiano, tengo la certeza de que mi hijo es cristiano porque hizo una oración para recibir a Cristo siendo pequeña. La mentira número 31, no somos responsables de lo que hagan nuestros hijos. Ahí terminamos las primeras 31 preguntas, son 40 en total. Hoy vamos a comenzar el capítulo 8 acerca de las emociones, las mentiras que las mujeres solemos creer acerca de las emociones. Bueno, vamos a dar comienzo entonces al área acerca de las emociones. Ahí vamos a estar estudiando 4 mentiras. Hoy vamos a comenzar con la número 32. Y bueno, antes vamos a leer el diario de Eva, que es el diario que hemos venido leyendo en cada área de nuestras vidas. Bueno, amado diario, ya pasaron casi 2 años desde que perdimos a Abel. Pienso en él todo el tiempo. Todavía me duele mucho. No hemos tenido noticias de Caín desde hace meses.
Algunas veces me siento tan enojada con él por lo que nos hizo y otras veces quisiera abrazarlo, arrullarlo y cantarle como solía hacerlo cuando era un bebé. Adán no expresa lo que siente. Algunas veces me pregunto si en realidad siente algo. Me parece que se molesta cada vez que intento explicarle mis sentimientos. Me da la impresión de que no podré salir de este túnel de soledad y vacío. Algunas veces apenas logro salir de mi cama. Siento como si las tinieblas fueran a devorarme. No sé por cuánto tiempo lo soporte. Ya no recuerdo lo que era vivir sin penas. Me pregunto si algún día volveré a ser feliz. Bueno, algunas podemos sentirnos identificadas, ¿no? Con muchas emociones que tuvo Eva en esos momentos. Después de beber el fruto, de comer del fruto prohibido, que el Señor les había ordenado que del fruto de ese árbol no comerían, ya Eva comienza a tener esas batallas con las emociones. Podemos analizar de este diario que ella nos dice que está frente a lo que hizo su hijo, Caín, está entre la emoción, entre el enojo y la compasión, ¿cierto? Tiene a veces tiene rabia con él, tiene enojo con él por lo que hizo, pero también tiene deseos de abrazarlo, de ir a arrullarlo y de ir a ayudarle, ¿no? Tiene compasión por el pecador. Y también la vemos que se enfrenta ante la situación de Adán, que después de la caída ya no se comunica con Eva, ¿no? Que no expresa lo que siente y se enoja cuando ella expresa sus sentimientos. Sabemos que todo esto es una suposición de la autora, ¿no? Que trata de que nos veamos un poco todas allí, como Eva, ¿no? Que todas esas cosas que vinieron después de la caída. Sabemos que esto es una suposición, nada de esto nos lo dice la palabra, ¿no? Adán no expresa lo que siente y se enoja cuando ella expresa sus sentimientos, ¿cierto? Es como una especie de negación que enfrentan muchas personas frente a semejante luto, perder un hijo porque el otro lo mató. Es una situación muy dolorosa, pues podemos ponernos en su lugar, ¿no? No es difícil lo que hace la autora, que trata de ponerse en el lugar de Eva. También la vemos como experimenta sentimientos de autocompasión, ¿no? Dice, como si las tinieblas se apoderaran de mí, me devoraran, ¿no? Entonces autocompadece cuando se ve sola, frente a semejante situación tan dolorosa, no poderse comunicar con su esposo no quiere que ella le exprese sus sentimientos. Y bueno, vemos ahí a una mujer, como muchas de nosotras, batallando con las emociones, con esta área de nuestras vidas tan compleja, ¿no? Ahora nos deberíamos preguntar si todas las emociones deben reprimirse, es decir, si es nuestro deber anular todo tipo de emociones, ¿no? Y la verdad es que por ser creadas a imagen de Dios poseemos la capacidad de sentir y expresar muchas emociones, por medio de las cuales el Señor revela su corazón y su gloria, ¿cierto? Conocemos atributos de Dios que son comunicables y entre esas, cuando decimos que son comunicables es porque tenemos el reflejo de algunos de ellos, ¿no? Dios muestra emociones puras, ¿no? No se parecen en nada a las nuestras. Bueno, es un breve reflejo, ¿no? Dios muestra emociones como el gozo, la Biblia nos habla de esto, el deleite, el solaz, la ira, los celos y la tristeza. El problema no es que tengamos entonces emociones, pues son un regalo de Dios, sino que están contaminadas por la caída, ¿cierto? Están afectadas por la caída. Y es necesario que el Espíritu de Dios santifique nuestras emociones. Vamos entonces con la mentira número 32, que es la mentira sobre la que vamos a estar reflexionando hoy. Si siento algo, debe ser cierto. Y es que muchas veces le damos ese carácter de verdadera a nuestras emociones. Por ejemplo, muchas veces hemos sentido el rechazo de alguien hacia nosotros y creemos y estamos convencidas que si lo hemos sentido es porque esa persona nos rechaza definitivamente. Esa es la mentira que precisamente quiere hacernos creer el enemigo, ¿no? Que creamos que si sentimos algo, por ejemplo rechazo
u otro tipo de emociones son así en realidad. Muchas veces hemos experimentado, sobre todo cuando estamos en situaciones de dificultad, de tribulación, que Dios nos ha desamparado. Pero pues eso no es así. No porque lo estamos sintiendo, debemos darle el carácter de que es real. También hemos experimentado emociones como que el Señor es injusto con algún asunto personal por el que estamos atravesando. O no podemos descansar en su soberanía porque siempre tenemos temor de que nos va a decepcionar, ¿cierto? De que su voluntad puede decepcionarnos. Si no siento que soy salva, entonces tal vez no lo soy. También a veces, si le vamos a dar el carácter de real a las emociones, caemos en eso, ¿no? Debo sentir que soy salva para estar segura de que lo soy. También hemos experimentado emociones que si no siento que soy perdonada es porque no lo soy. Ahí están las emociones, hablándonos. Ellas surgen de manera natural de nuestra vieja naturaleza, quizás, ¿no? Y es ahí cuando tenemos que enfrentar nuestro corazón con la verdad. La verdad es que por nuestra condición caída, nuestros sentimientos distan mucho de la realidad. Cada vez que le permitimos a nuestras emociones condicionar nuestras circunstancias tan variables, pues ahí empezamos a depender de las emociones, ¿cierto? Son las que condicionan nuestras circunstancias. Empiezan a atormentarnos las emociones. En vez de, ¿cierto? En vez de acudir a la realidad y a las realidades inmutables de Dios y de su verdad, nuestras emociones entonces tienden a trastornarse. ¿Sí? Creo que es fácil que nos podamos identificar con esto porque muchas veces experimentamos cómo nuestras emociones se exaltan simplemente con un día soleado, con un aumento de salario, con el elogio de un amigo, con la culminación de un proyecto o con el haber bajado algunos kilos, ¿cierto? Nos emocionamos. Por otro lado, también experimentamos altibajos cuando tenemos temporadas de días lluviosos, cuando tenemos un día difícil en el trabajo. ¿Quién no ha tenido un día difícil que comenzó muy difícil y ya desde ahí nos daña todo el día, ¿no? O una llamada telefónica desagradable. El descubrir que la ropa que nos queda estrecha, ¿no? Eso también como que comenzamos el día mal. El famoso periodo mensual de las mujeres, ¿no? Entonces como que decimos, claro, ya hoy es el día y definitivamente hoy es el día de autocompadecerme, comeré chocolate, pobre de mí. Hoy es el día de las emociones donde voy a responder con 2 piedras en la mano. Es como si tengo derecho, ¿no? Tengo derecho. Una noche de insomnio a veces también nos hace... No estamos tratando de decir que esas circunstancias no nos afecten las emociones, todo lo contrario, hemos experimentado que nos afectan. Pero allá es a dónde vamos, ¿qué es lo que debemos hacer frente a esas emociones? Y si a este tipo de emociones pequeñas, que a veces como son pequeñas, simplemente pues decimos, pues son cosillas, son pecadillos, no tiene relevancia, ¿cierto? No, eso no está diciendo nada acerca de mí. Y muchas de esas cosas pequeñas sí nos están mostrando cosas acerca de nuestro estado espiritual, ¿sí? Y entonces cuando ya nos vemos enfrentadas a situaciones realmente grandes, ¿cierto? Acontecimientos realmente grandes a los que nos vemos enfrentadas. ¿Por qué? Pues porque estamos en un mundo caído, vivimos en un mundo afectado por el pecado, quienes nos rodean están afectados por el pecado y nosotras estamos afectadas por el pecado. Y de pronto lo que estamos viviendo puede ser una consecuencia o simplemente la consecuencia básica de estar en un mundo caído, ¿cierto? Y afectado por el pecado. Cosas como el nacimiento de un 4.º hijo en un periodo de 5 años, eso es casi como un hijo al año, ¿no? Debe ser difícil. Y si no me lo espero, pues peor, ¿no? Una mudanza de grandes proporciones, ahí se pregunta uno entonces, ¿por qué tengo tantas cosas, no? Tremenda mudanza y qué estrés, qué angustia. La muerte de un cónyuge o de un hijo debe ser algo tremendo, como lo que estaba experimentando Eva, ¿no? Cuando nos dice el diario, cuidar de un padre con Alzheimer. Bueno, son las etapas de la vida, pero no debe ser fácil, ¿cierto? No debe ser una situación fácil. Enfrentar un gran cambio en la vida,
en general los cambios nos representan eso, como estrés. Recibir un diagnóstico de cáncer, cosas como esas en las que ya nos vemos enfrentadas por diferentes razones. Algunas las desconoceremos y otras de pronto sí tengamos certeza de por qué nos están sucediendo. El caso es que cuando nos enfrentamos a eso y si las emociones nos gobiernan, pues nos vamos a descontrolar. Si definitivamente esas emociones que surgen de manera natural frente a una circunstancia no las sabemos enfrentar, pues nos van a controlar. Ese es el punto, ¿no? No es que tengamos que preguntarnos, pero ¿por qué estoy experimentando esa emoción? El punto es qué voy a hacer con esa emoción que está aflorando ahí, ¿cierto? Vendrán emociones mientras estemos de este lado de la gloria, que buscan condicionar las circunstancias. Pero la pregunta es, ¿somos esclavas? ¿Nos deben gobernar las emociones? Entonces es ahí cuando tenemos un llamado a traer a nuestra memoria la verdad, ¿no? A predicarnos a nosotras mismas y a ser intencionales y ponernos de pie y firmes para la batalla, para enfrentar lo que estamos sintiendo, ¿cierto? Para enfrentarlo y traer cautivo todo pensamiento a Cristo, ¿cierto? Someterlo. ¿Cómo hacer eso, no? ¿Cómo enfrentar una situación de estas? Y quise traer como un ejemplo. Quizás estoy experimentando un profundo temor. Debo preguntarme, ¿qué es lo que temo, no? Como primera medida, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que tanto temo? Si mi temor tan profundo es quizás que mis hijos no son creyentes y que cada día veo las consecuencias de mi vida pasada en sus vidas y eso me atemoriza tremendamente, entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Cómo enfrento una situación como esas? Debemos hablarnos con la verdad y es ahí cuando tenemos que predicarnos a nosotras mismas y entender, mediante la fe en la sangre de Cristo recibo el perdón, no importa si lo siento o no. Yo recibo el perdón y debo predicarme eso a mí misma. Y después quizás surja la pregunta, bueno, y entonces yo soy perdonada por toda mi vida pasada y por las consecuencias, hoy las estoy viendo en mis hijos, pero la sangre de Cristo es suficiente para salvarme. Pero sigo con la pregunta, ¿no hay esperanza para mis hijos entonces? Y tal vez sigo con ese temor. Entonces es cuando tenemos que continuar hablándonos, pelear la batalla, hablándonos a nosotras mismas con la verdad. Y es cuando tengo que meditar en eso, que el evangelio predicado y expuesto con nuestra vida es esperanzador. Es decir, tengo que poder ver que para ellos es una gran oportunidad, ¿cierto? Que el Señor en su gracia común les ha dado el que ellos puedan ver el evangelio en mi vida y escucharlo porque yo se los predico, ¿cierto? A mis hijos. Esas son las cosas que tengo que hablar, que tengo que decirme a mí misma. Mientras ellos estén vivos y yo sea creyente, ahí hay una esperanza, ¿cierto? Que vean el evangelio en mi vida y que yo se los predique. Estuvimos analizándolo, de hecho, en el programa anterior, cómo ese es el fin del evangelio, ¿no? Que sean traídos al arrepentimiento. Pero quizás mi alma necia y sucede, ¿no? Siga con preguntas y me pregunto, ¿y si nunca creen? ¿Y si simplemente nunca creen? ¿Cierto? Porque sabemos allá en lo interior que el pensamiento no para, ¿no? De hacer preguntas, de hacer cuestionamientos, que quizás yo no me atrevo nunca a decirlas en voz alta, pero que ahí están atormentándome. Y si nunca creen, la verdad es que no sabemos si creerán. No hay forma, ¿no? Como decía Spurgeon, si los pudiéramos marcar, ¿no? Pero no. Si tuvieran una marca, yo correría detrás de todos los marcados a predicarles el evangelio. No sabemos. Pero creo que el hecho que estén en medio de nosotros es algo que debe esperanzarnos y que es un gran compromiso para nosotros, ¿cierto? Saber que Él nos puso en medio de nuestros hijos para predicarles, ¿cierto? Para vivir el evangelio delante de ellos. Y además de ser una oportunidad y una gran responsabilidad, es que Dios usa esos afectos, que además son temporales, ¿sí? Que usa esos afectos para moldearnos a nosotros y para hacernos más a su imagen, ¿sí? Por ejemplo, el otro día estaba analizando porque a veces los creyentes parecemos como el que tiene las cartas de un sabelotodo, ¿no?
del juego de Sábelo Todo, que le está haciendo las preguntas al jugador, pero él sabe las respuestas, ¿no? Y se burla porque tiene las respuestas en la mano. A veces actuamos así. A veces hemos sido iluminados de muchas maneras frente a las escrituras, frente a muchas cosas que suceden, que el mundo no entiende, y el Señor nos ha dado ese privilegio a través de conocerlo a Él, entender ciertas cosas, ¿cierto? Es un entendimiento limitado, pero hasta donde Él lo permite entendemos muchas cosas. Y a veces, en vez de actuar con compasión por el perdido, como que le quieren predicarles, actuamos como el que tiene las cartas del Sábelo Todo. Nos reímos, nos burlamos o actuamos como un Sábelo Todo. Entonces el Señor usa esos afectos también para moldearnos, ¿no? Para moldear nuestros corazones. De modo que su imagen, de poco en poco, se va formando en nosotros. Y sabemos entonces, como lo estudiamos en el programa anterior, el Salmo 78, a fin de que pongan su esperanza en Dios y guarden sus mandamientos. Ese es el objetivo, ¿no? Estoy tratando de traer un ejemplo de una emoción, como es un temor que puede agobiar a una madre, ¿sí? Especialmente cuando ha sido traída a los pies de Cristo ya mayor y ya quizás las consecuencias las puede ver en sus hijos y ese temor le puede atormentar. ¿Cómo entonces ponemos en práctica esto de predicarnos a nosotras mismas y de enfrentar en nuestro corazón estas emociones? Pues respondiéndonos con la verdad. Uno, ¿por qué tengo esas emociones? Y respondiendo esas preguntas del por qué con la palabra, nosotras mismas, de manera intencional, poniéndonos de pie en la batalla y peleando la buena batalla, de forma intencional, porque es que a veces somos como la caña que se ladea según el viento. Entonces, si las circunstancias me llevan y si estoy enfrentando una situación dolorosa, simplemente me dejo llevar profundamente por el temor, por la depresión, por la ansiedad y no peleo la batalla. Y sabemos que la santidad es 100% del hombre y 100% de Dios. No podemos simplemente sentarnos a esperar a que el Señor obre. Tenemos que pararnos y pelear la batalla. Entonces es cuando tenemos que esforzarnos celosamente por cuidar nuestro testimonio. Es decir, si continuamos hablando de aquella mamá que estaba experimentando un profundo temor que le atormenta acerca de ver a sus hijos incrédulos viviendo las consecuencias del pecado, entonces esto debe alentarla. Uno, saber que hay una esperanza en el hecho de que el Señor la haya llamado a ella y que ella ahora pueda vivir el evangelio delante de ellos y pueda predicarles, porque este es el medio que el Señor ha escogido para traer a los suyos a la vida, ¿no? Esto debe ser esperanzador. Y es así como tenemos que enfrentarlo en nuestro corazón y traer todo pensamiento cautivo a Cristo. Además, si continuamos con esa pregunta, bueno, pero ¿y si nunca creen? ¿Cierto? Sabemos que cuando le veamos seremos como Él y ya no habrá pesar. Entonces, a veces podemos preguntarnos, pero sabemos que hay familiares nuestros que incluso están en el infierno y debe haber madres en estos momentos que deben tener hijos que ya partieron, que ya murieron y que se fueron al infierno, que se fueron sin creer. El caso es que si esto sucede y además sabemos que un día cuando le veamos, pues ya no habrá pesar, ya se habrá acabado el llanto, ya es que le veremos y seremos como Él. Es decir, aún cuando veamos esa dura verdad que un hijo pueda estar en el infierno, ya no va a haber sufrimiento. Y es que es así, esos afectos que hoy nos parecen tan profundos son temporales. Y ahí seremos como Él. Y nosotros vamos a estar gozosas de que su justicia sea glorificada con estas circunstancias. Entonces, sí podemos llevar hasta las últimas consecuencias, predicarnos, porque a veces quizás simplemente acudamos a la negación, ¿cierto? Y queramos distraer esas emociones cambiando de actividad, pensando quizás en otra cosa, y esas emociones vienen vez tras vez y necesitan respuestas muchas veces, ¿no? Que nosotras tenemos el deber de hablarnos a nuestras propias almas y enfrentar la batalla con la verdad. Vamos entonces a la cita de hoy, Filipenses 4, el versículo 4. Vamos a analizar y a reflexionar sobre esto. Y después del 6 al 9.
Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Ok, ¿y entonces qué hacemos con las otras emociones? Pero aquí la clave está que dice en el Señor, ¿cierto? En el Señor. Aquí hay un ejercicio, una teología, un conocerle, ¿no? Eso tiene un objetivo. Lo que aprendemos no lo aprendemos para saber porque sí, por ser intelectuales, por tener la razón, por decir yo sí soy un cristiano inteligente, ¿cierto? Yo sí tengo cómo defenderme y cómo debatir. Eso lo aprendemos es para hablarle a nuestra alma. En esos momentos es cuando necesitamos hacer teología, ¿cierto? Que es como Dios se revela Él mismo en las Escrituras. Pilar, ¿nos iba a decir algo? Sí, es que cuando tú hablabas de que en medio de todas esas emociones que tenemos que traer a nuestra mente la verdad. Y lo que estás diciendo es que la verdad, ¿en dónde la encontramos? En la Biblia. Si no estudiamos la Biblia, no la conocemos, no tenemos cómo defendernos. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque dice, regocijaos en el Señor siempre. Y no siempre tenemos sentimientos de gozo en nuestro corazón. Sabemos que hay un remanente de pecado que afloran otras emociones, ¿cierto? Que a veces estamos frente a circunstancias, como ya analizamos, que casi que es legítimo experimentarlas, ¿no? Experimentar esas emociones. Pero Él nos dice, regocijaos. ¿Cuándo? Siempre. Entonces, ¿qué hacemos, no? Pero es en el Señor que nos tenemos que regocijar. Y no en la idea que tenemos de Dios. Es, como nos decía Pilar, en lo que la Biblia nos dice de Él. En lo que Él revela, porque sabemos que la Biblia es su palabra. En lo que Él mismo dice acerca de Él mismo. Entonces ahí, cuando el conocimiento tiene un verdadero sentido, y es que nos hablemos a nosotras mismas y nos prediquemos, ¿no? De manera intencional. Voy a leerles textualmente lo que les hablaba ahorita. Esto es tomado del libro El Poder de la Palabra y Cómo Estudiarla de John MacArthur. Y dice, si tengo que tomar una decisión, que podríamos tomarlo como una decisión o tenemos una emoción, busco el pasaje de la Biblia en el que tal vez alguien del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento tuvo que lidiar con esa misma decisión. Trato de ver cómo los guió Dios o voy a un texto de la Biblia que me dé una respuesta directa. ¿Sí? A veces nos sentimos atados por nuestras incapacidades porque en realidad no conocemos el poder que tenemos a nuestra disposición. Y pues les repito, no quiero que se dé como a malos entendidos, ¿no? O sea, estamos hablando de que el poder de la palabra, pero de Dios, ¿no? La palabra de Dios nos infundirá poder. Esto es del libro, dice, yo me he dado cuenta de que cuanto más conozco la palabra de Dios, menos temo ninguna situación, porque la palabra es mi recurso. De hecho, hay varios versículos, pero él anota uno que me parece que explica, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo, ¿no? Tremendo. La palabra es viva y eficaz. Y ahí es cuando cobra mucho sentido, ¿no? Todo lo que leemos, todo lo que aprendemos, toda esa necesidad de ir siempre a los medios de gracia. Continuemos con el versículo, Filipenses capítulo 4, ahora del 6 al 9. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hasta el 7. Vamos a ver. El versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Qué interesante, ¿no? Él les habla de su propio testimonio, de su propio ejemplo y de cómo él siempre estaba caminando en la verdad, ¿no? Él dice también, ese pasaje, dice, sino, es decir, en vez de estar en otras emociones, ¿cierto? Sean conocidas vuestras peticiones, es decir, a pesar de que nos está diciendo, regocijaos en el Señor siempre y por nada estéis afanosos. En vez de estar afanosos, ¿qué tenemos que hacer?
le presentemos todas nuestras peticiones, nuestras angustias, todo delante, traerlo en oración y ruego. Es decir, que hay un propósito en esas circunstancias que a veces enfrentamos, en esas emociones que afloran producto de muchas circunstancias. ¿Cuál? Que nos rindamos en oración, ¿cierto? A veces los medios de gracia pienso que son como un banquete suficiente, expuesto para nosotros, pero que a pesar de que sabemos que lo necesitamos, muchas veces no buscamos de ese banquete y necesitamos sentir hambre. Entonces es cuando enfrentamos esas dificultades, esas cosas que nos afanan, que nos angustian, y tenemos que traer entonces todas nuestras angustias, nuestros afanes a la oración, ¿cierto? A que aprendamos a depender del Señor. Hay un propósito también en mucho de esto. Y como dice también el pasaje, hay un resultado, que es ¿cuál? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Entonces, aquí hay mucha riqueza en todas esas palabras, ¿no? Muchísima riqueza, porque dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz, es decir, que es una paz con un origen divino. Sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no es producto de las circunstancias. Es decir, no nos está diciendo, bueno, traigan toda la oración y todo lo que entonces ustedes pidan, pues entonces se va a arreglar, ¿cierto? Ustedes están pidiendo por la salvación de sus hijos. Entonces, solamente va a venir paz a mi corazón cuando yo ya los vea salvos, que han reconocido al Señor. No nos está diciendo eso el pasaje, ¿no? Que va a venir a nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que es una paz que tiene un origen divino, que no se relaciona con las circunstancias, es decir, que las cosas no se van a arreglar como quizás nosotros queremos que se arreglen, ¿sí? Y en todo esto siempre habrá un propósito, que le conozcamos cada vez más, que entendamos cada vez más que Él es soberano, que nosotros somos siervos inútiles, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto trabajo entender. También vemos que es una paz que trasciende el intelecto y el análisis humano. Quizás nadie entendería por qué, y la hermana Rosmira, recuerdo mucho que nos decía en el funeral de su esposo, los familiares de su esposo que no son creyentes no entendían de verla en paz, ¿cierto? Sí sufriendo un luto, pero en paz, ¿cierto? Y eso no es algo que pueda entender. No puede entender muchas personas, no lo pueden entender. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es producto de las circunstancias, ¿no? No vino a Rosmira una paz porque entonces resucitó su esposo. Vino una paz de origen divino, ¿cierto? También nos dice el pasaje que esa paz, que Dios guardará nuestros pensamientos, ¿cierto? Nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Y es ahí cuando tiene mucho sentido lo que decía Pilar, que decía, hay un poder en la palabra, hay un poder, es que ahí hay un presente, ahí hay una experiencia personal con Cristo, ¿sí? Ahí hay una experiencia de que es que el Señor pastoree nuestros corazones, ¿cierto? El hecho de traer todas las cosas a la oración, de someter y de traer cautivo todo pensamiento a Cristo, tiene un resultado que se conjuga en verbo presente en nuestro corazón. Es un obrar en el corazón del creyente, es un obrar real, ¿cierto? Que experimentamos, ¿sí? Porque el verbo dice guardará, es decir, mantener bajo vigilancia constante. Ahí hay un obrar del Señor, que guarda nuestros corazones cuando en verdad sometemos todo pensamiento a Él, cuando traemos todas nuestras necesidades a la oración. Entonces quisiera volver un poquito, bueno, pero antes vamos a leer algunos comentarios del chat y quisiera también escuchar si alguna hermana tiene algo que aportarnos de las que están acá. Dice la hermana Alba, gracias hermana por acompañarnos, dice, debemos regocijarnos siempre, estar contentos, alegres con todo, aún en las aflicciones, y aunque ellas no son causa de gozo al principio, después Dios nos mostrará que son para nuestro bien y son causa de gozo permanente, y siempre es en el Señor,
en el que podemos confiar y creer que Él es fiel, y nuestro Padre que no nos abandonará nunca, y nuestra esperanza no es vana, es eterna. Es verdad, no es vana, como nos habla el libro de Eclesiastés, ¿no? Que a veces tenemos esperanzas vanas, que cuando alcanzamos decimos, bueno, pero esto es vano, esto es vacío, esto es vanidad, esto no llena, ¿no? Esto, y parecemos, como dice él, ¿no? Salomón en el libro, como persiguiendo el viento, como atrapando el viento, ¿no? Como un sinsentido. Digamos que yo soy una de las que lucho porque soy como de sentimientos encontrados a veces, o estoy muy triste o a veces me pongo muy contenta. Pero digamos que teóricamente es claro lo que estamos leyendo, de que debo atacar esa mentira con la verdad. Pero tengo una pregunta. Si, o sea, a mi mente tienen que llegar de todas maneras esos sentimientos, o sea, de tristeza o de gozo, el sentimiento que sea. Digamos que no hay una medida en la que yo diga, hasta acá puedo llegar, o sea, este pedacito me sentí un poquito triste y ya, 30 segundos y ya, de una vez con la palabra, por ejemplo, yo por lo menos cuando mi papi murió y estaba acá, como que uno no puede durar con la tristeza, y yo decía, pero ¿cómo es eso? Y me duele, o sea, para mí eso fue terrible. No tuve el gozo que tú tuviste, ¿sí? Para mí aún sigue siendo doloroso, entonces, ¿hasta cuándo? Bueno, yo creo hay varias cosas. Una, que no creo que el gozo de la hermana Rosmira no haya venido acompañado también de tristeza, ¿sí? De luto, ¿sí? Esas dos naturalezas pues están ahí, y el remanente de pecado y el viejo hombre pues ahí está, ¿no? Y esas emociones, pues es lógico, es que es un esposo el que acaba de enterrar, ¿no? Y Pilar nos dice, ¿tiene un tiempo hasta el cual es legítimo sentirlo? Creo que hay varias respuestas ahí, porque bien sea que sea otra emoción, diferente a la tristeza, por ejemplo, que una mujer que luche con la depresión, por ejemplo. Y no, quizás tenga que decir como Pablo, te he dicho muchas veces, te he rogado muchas veces desesperadamente porque me quites ese aguijón, y me has dicho que me basta en tu gracia. No sabemos, ¿no? Yo creo que no sabemos. Puede ser que alguien simplemente esa emoción pues no vuelva nunca más, o que tenga que lidiar con ella y siempre lo lleve a la cruz, ¿no? Y lo lleve a su gracia. El punto es que no tenemos por qué vivir como si las emociones nos gobernaran. Hay sentimientos de tristeza, particularmente un luto, que es legítimo, ¿no? Pero que yo lo puedo enfrentar en mi corazón. Es decir, que no voy a ser gobernada por esa emoción, que me lleve ya a una depresión profunda, que puedo enfrentarlo en mi corazón, que sabemos que la santificación es 100% de Dios y 100% del hombre, y que el Señor se va a glorificar en santificarnos y en santificar nuestras emociones también. Entonces yo tengo un llamado de pararme, de ponerme firme en la batalla, de predicarle a mi alma y de llevar a mi alma la verdad. Sí, es como someter esa emoción a la verdad, ¿cierto? Someter esa emoción a la verdad, y ahí se experimenta como una tensión fuerte, ¿no? Pero que es esperanzadora, que nos trae, exacto, que nos trae y nos da paz. Y yo pienso que ahí también es importante como la amistad de los hermanos, ¿no? En ese momento. Porque pues, sí, es que yo pienso que el dolor que siente, uno no puede decir, no, pues no lo siento, porque eso es mentira. ¿Sí? Ni tampoco, o sea, entonces era lo que yo decía, pues sí, la palabra me dice que no puedo estar en eso, pues estoy sintiéndolo, ¿no? Entonces es ese ánimo. Entonces lo que yo les decía ahora es como a veces que en vez de recibir ese ánimo, es ese desánimo, hermana, pero ya, o sea, llevo 8 días, se murió hace 8 días, es como eso, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta, un aporte bien interesante. Milena nos saluda y nos escribe diciéndonos, en cuanto al texto de Filipenses 4:8, creo que es cierto que en los momentos más difíciles de nuestra vida, de nuestro corazón va a salir aquello en lo que más tiempo pasamos meditando.
Por esto es importante meditar en la palabra de Dios. Es muy cierto, Milena. Aquí yo recuerdo mucho que estuvimos estudiando en este mismo programa el libro de Ídolos del Corazón y estuvimos reflexionando sobre esto, sobre cómo la voluntad no responde porque sí y nos vemos entonces enfrentadas en una situación en la que contesté gritando ante una situación de estrés y reaccioné pésimamente frente a una dificultad. Y después me pregunto, ay, yo no quería reaccionar así, ¿por qué me pasa? ¿No? ¿Por qué termino gritando de esa manera y reaccionando así? Y tenemos es que preguntarnos, ¿la voluntad responde a las emociones, a los pensamientos que más hemos abrigado, que esos pensamientos generan afectos y que esos afectos nos mueven la voluntad? Entonces ahí cobra toda importancia el aporte de Milena, porque es así. En donde más ha estado nuestros pensamientos, eso va a ser determinante en el momento en que nos veamos enfrentadas a circunstancias difíciles, ¿cierto? Difíciles. Y así por ahí, por eso es tan importante, como ella misma lo menciona, la lectura de la palabra. Y los medios de gracia, ¿cómo tienen tanta importancia? ¿Cómo si estoy atravesando una situación difícil y soy un creyente que poco lee la Biblia, que se limita con el sermón del domingo y con algunas citas bíblicas muy de vez en cuando y no hay un estudio juicioso de las escrituras, pues cuando se enfrenta a una situación difícil va a ir a mis documentos y la carpeta verdad está vacía porque no tiene cómo enfrentar el engaño del pecado con la verdad, ¿cierto? No tiene cómo enfrentar. Estoy en una dificultad, acabo de perder mi esposo. Dios no es bueno, o no es bueno conmigo, o Dios a mí no me ha perdonado, ¿cierto? No tengo cómo enfrentar esa verdad. Voy a la carpeta y está vacía, porque la palabra no está en mi corazón, no está dando frutos, no tengo cómo enfrentar la batalla, no tengo cómo ponerme de pie y estar firme frente a esa batalla. Bueno, en cuanto a lo que estamos hablando de el gozo, ¿cuál es la mentira? La mentira es si siento algo, debe ser cierto. Bueno, hay un texto que para mí ha sido bastante consolador. De hecho, fue el texto que yo utilicé y tuve como base para mi bautizo, y es Habacuc 3:16. El profeta nos pone en una situación donde dice que aunque la higuera no florezca, aunque no haya ovejas, aunque estemos en una situación de hambre, aunque todo nos falte, aunque estemos en una situación de soledad y todo nos falte, el profeta dice, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Entonces hay una cosa que como el apóstol Pablo decía, nadie nos la puede quitar, y es la salvación. También para mí es muy consolador el Salmo 51:12, donde el salmista está en una situación como de tristeza, de angustia, y dice, de pronto reacciona y dice, Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Es algo donde nosotros cuando estamos en esa situación de como de tristezas y carencias y vacíos, de volver a ir a la palabra y decir, bueno, tengo la salvación, ¿qué más me falta? Eso pienso que también fueron una de las últimas palabras del hermano Daniel. ¿Qué más necesito si ya tengo la salvación? ¿Para qué quiero más salud? ¿Para qué quiero seguir viviendo? Entonces es recordar esas cosas tan ciertas y esas promesas tan ciertas que dice Dios en las Santas Escrituras, y bueno, eso nos tiene que ayudar y llenar de alguna manera. De hecho, si vamos al libro de Job, era exactamente lo que Job hizo y lo que quizás sus amigos pretendieron hacer con muchas equivocaciones, ¿no? Teología. ¿Qué fue lo que hizo Job después de semejantes circunstancias? Perder sus hijos, perder su ganado. Bueno, su esposa no la perdió desafortunadamente porque le fue como una gotera, ¿no? Pero estaba enfrentando unas circunstancias muy difíciles. ¿Qué trataban de hacer sus amigos? Teología. Trataban de decirle, no, es que usted debió haber pecado. Es que estaban tratando de responder en base a lo que ellos creían que Dios era, lo que estaba pasando, ¿cierto? Y esa es la invitación del programa de hoy, a que demos la pelea, pero con la verdad, ¿cierto?
demos la pelea, nos paremos, nos enfrentemos frente a las situaciones difíciles que puedan aflorar esas emociones. Voy a leer por último el aporte de Sualmi y la hermana Alba y la hermana Milena también. Nos dice Sualmi: las emociones nos confunden y nos hacen pensar que si no tuviéramos esa circunstancia difícil tendríamos paz. Y no es así. Nuestra cercanía con Dios es lo que nos hará tener paz. Así es, hermana. Gracias por el aporte y por acompañarnos. La hermana Alba nuevamente nos dice: yo debo controlar esas emociones pidiéndole a Dios que nos dé dominio propio para controlar esas emociones pecaminosas que nos hacen daño a nosotras y a nuestros seres queridos y amigos, y confiar y descansar en las promesas de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones. Y Milena nos dice, en el libro de la mujer verdadera, la hermana Clara Sánchez dice: la vía directa para llegar a responder bíblicamente ante las tormentas emocionales es llevar una vida centrada en el Evangelio, predicarnos este mensaje diariamente y vivir a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz, a la luz de su propio regreso, de su pronto regreso. Así es. Entonces, esa es la invitación hoy con el estudio y la reflexión sobre esta mentira. A que sabemos que no es fácil, que hay emociones legítimas porque hay circunstancias difíciles que nos llevan a esas emociones, pero que podemos hacer frente con la verdad, predicándonos una y otra vez a nosotras mismas, a nuestra alma. Es ahí cuando la teología tiene sentido, ¿no? Ahí es cuando la letra no es muerta sino viva, como nos leía Pilar, como tiene poder la palabra. No es para hacernos unos cristianos intelectuales, es para que tengamos recursos para la pelea, que estudiamos y que aprendemos acerca de la Biblia. Bueno, hermanas, oremos. Gracias, Señor, porque una vez más nos regalas este espacio donde podemos reflexionar sobre todas esas mentiras que como mujeres muchas veces abrazamos y nos encontramos como en un laberinto sin salida, pero con todo el banquete servido, con tu palabra, con la oración, con la iglesia, con todos los medios de gracia que tú has dispuesto. Y por eso muchas veces experimentamos tantas y tantas cosas difíciles, para que aprendamos a no ser tan valientes y a ir a los medios de gracia, necesitados de ti, para que de verdad podamos tener entonces herramientas con las que pelear esta batalla. Te ruego, Señor, por cada una de mis hermanas que están aquí presentes, las que nos acompañan por la emisora virtual. Te ruego por cada una de ellas, Señor. Solo tú conoces lo profundo de sus corazones, de sus necesidades, de sus emociones. Que obres, Señor, en esos corazones, con esa paz que solo tú nos puedes dar, que nos enseñes a traer cautivo todo pensamiento a ti, a ser obedientes y a vivir una vida que depende solo de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.